sea que entre uno de sus logros. Esther Villarroya, también todos la conocen, ella también, pues ahí está peleándose cara a cara y con firmeza con las joteras más importantes del momento, y no solo consigue importantes premios de solista, sino que canta dúo con Javier, y este año, pues, por ejemplo, han conseguido el primer premio en el concurso de Daroca, el tercer premio en el concurso de Muel, el tercer premio en el concurso Villa de Almudévar de Huesca, y seguro que me dejo algún otro por ahí en el tintero. Y por último Javier Iserte, nuestro jotero más televisivo, bueno, pues que además de ir dándole todo Jota y conseguir un primer premio en un especial que hicieron por la festividad de San Jorge, pues este año ha conseguido el primer premio en el certamen Ciudad de Tarazona, primer premio en el certamen de Daroca, tercer premio en el certamen Villa de Muel y los respectivos a dúo con Esther. Ellos son, pues, la voz de nuestra escuela, de nuestro centro aragonés por Aragón, y quizás por eso consideraba justo hacer esta mención y pedirles a todos, pues, un aplauso en homenaje, un cariño por esta labor que ellos desempeñan. Entonces, a Javi y a Iris les corresponde cantar esta tarde en el Centro Aragonés, al festival al que todos ustedes están invitados y en el que participará nuestro grupo. Pero Esther pues tiene que marcharse a trabajar, las obligaciones son así, y va a cantar para ustedes. Pero yo también les pido, como ya les he dicho, yo no puedo cantar, les doy mi espacio a Javi y a Iris para también que les ofrezcan una jota de estilo. Así que les dejo con Iris Jiménez, Esther Villarroya y Javier Iserte, que son nuestros concursadores, como llamo yo, nuestros joteros de concurso, nuestros campeones. Con ellos les dejo.